Dios me traía Hebreos 12, me decía, hay 5, por lo menos 5 decisiones que debe tomar un líder del último tiempo. Recuerden, siempre que les voy a hablar de líder, traten de borrar toda memoria de líder que hayan tenido de la iglesia, de la religión, porque el líder del último tiempo tiene unas características que aún no se han visto manifiestas en la iglesia. Y son unas características necesarias para el último tiempo. Parte de esto, cuando leímos Hebreos 12, en el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta, mi gente, es que esto va para largo. Así que no se vale, yo no sé aquellos quienes han corrido en un maratoncito o algo así. No se vale como que apretar, salir corriendo de aquí a allí. Ay, por lo menos llegué allí. Y cuando me doy cuenta, me recuesto en la meta y me dicen, no, es que es un maratón, no es un sprint. Siga lo que está verde. Pues lo primero que nos dice en ese versículo 1 es que es una carrera y va a durar toda la vida. Al que sí decida entrar en que su meta sea una obediencia, es una carrera y es una meta que tiene que tener para toda su vida. Pero entonces míralo esto. Yo lo podía ver como, yo no sé quién es aquí, habla de una carrera. ¿Quiénes aquí saben guiar estándar? Mili, ¿en serio? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo vuelvo a esto ahora? Mili sabe guiar estándar. Aprendan. ¡Ah! Pues yo no sé. Todavía estoy en shock, Mili. Pues yo no sé. Vamos a ver esta carrera como cuando aprendimos. ¡Qué pena! Ustedes cuando aprendan a guiar estándar, lo que nunca lo han hecho, van a entender este mensaje a otros niveles. Todo aquella criatura desafortunada que ha tenido que aprender a guiar estándar. Algo bueno del carro estándar es que no se quedan en ningún lado, tan solo que te empujen y ya, sales por allá. Pero saben que hay un balance entre el cloche y el dichoso acelerador, ¿verdad? Y que lo peor que le puede pasar a un aprendiz de auto estándar es encontrarse en una bendita cuesta, un semáforo en amarillo a punto de tornarse a roja. Y sé que aquellos que saben guiar estándar entienden de lo que hablo. Tú vas ya yo por lo menos aceleraba. En amarilla, acelera. Que no te coja. Yo declaro que no cambia a roja y cambia a roja, la madre mía. Ahí comienza la odisea del aprendiz. Cuando entonces tú dejas espacio, porque tú no sabes, todavía tú no entiendes cómo funciona eso. No sabes que en una cuesta se te va para atrás, no es para adelante que se te va. Pues tú dejas mucho espacio como quiera el de adelante. Pero entonces mira por el retrovisor. Señor, que el de atrás no se pegue, yo lo declaro, y a 1 pulgada de tu bumper. Metes la emergencia porque sabes que vas para atrás. Y le puedes dar al de atrás. Pues tienes ninguna de muchas. Tienes las de perder. La cuestión es que entonces, tú, por lo menos yo, gastaba fácilmente en esa luz, en esa cuesta, podía gastar 1/4 del tanque de gasolina, porque mi estrategia era dejar el carro acelerado. David, es cierto, David una vez intentó guiar mi carro estándar y casi lo envié. Sí, fue la primera vez que vi a David serio. Y lo increíble es que entonces uno lo deja por el miedo, por la tensión, por la inexperiencia. Yo por lo menos, ¡wow! Todo hundido. Emergencia arriba, acelerado hasta lo último. Los carros a mi alrededor en, 800 revoluciones, el mío en 3000 revoluciones. Yo paraba y el carro, ¡guau! Y todo el mundo mirándome. Y yo cambiaba la cara para otro lado. Pero entonces uno, si puedes, lo que empiezas a hacer es que empiezas a mirar. O sea, si tu semáforo está aquí,
tú empiezas a mirar el semáforo de allá. Pues cuando aquel se ponga amarilla, ya tú sabes que la cosa empieza. Yo sufrí mucho. Entonces tú ves que se pone amarilla y ya la azúcar se te empezó a salir de nivel, te empiezas a sudar más, la presión se te descontrola. El carro todavía tú no lo has sacado del buche, pero ya tú empiezas a ahogarte, a flotear. Tienes la mano en el cambio, estás mirando al de atrás, el del lado. Si tienes gente en el carro, los del carro se convierten en ese momento porque ellos no entienden qué te pasa. El de atrás se pega más todavía. Cambia a verde y yo por lo menos cierro los ojos, acelero, saco el cloche de a milímetro para que no se vaya para atrás y Señor, en tu mano encomiendo la transmisión. Hasta que logra salir el carro. Y es bien cómico, porque eso le pasa al que está aprendiendo, al que no lleva mucho tiempo guiando estándar. Pero entonces está el que ya lleva un poco más de tiempo, que en la cuesta tú ves, yo digo, esa es la fase 2, el guillao. Tú ves el carro para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. No se me apaga, yo seguía el estándar. Yo un mes guiando estándar. Para adelante y para atrás el carro. ¿Qué es lo más cómodo? No se me apaga el carro. Ese es fase 2, el guillao. El que está en fase 3 ya es maduro, ya sabe detenerse sin ningún problema. Si ve que se le pegaron mucho atrás, hará la emergencia y sale normal, tranquilo. Pues así a veces somos por fases. En esta carrera de lo que es la obediencia en la vida del cristiano. De momento estamos en fase 1 y tú ves que mientras estemos solos en el carro, pues somos líderes de nosotros mismos. Pues somos nosotros los que pasamos el trabajo, estamos sudados, como que hoy no dimos en el blanco, mañana hacemos un poco de esfuerzo y damos en el blanco. Pero si en el carro tenemos más gente, o sea, somos líderes de una familia, tú los vas a ver en la calle, porque tú lo único que dices es qué dolor de cuello debe tener esa gente. Porque tú ves que el carro arranca y ellos todos. Y los hijos, ¡ay! Y los hijos todos. Y como que mira el que va guiando, y otra vez dice, ¡wow! El síndrome del cuello adolorido. Y los hijos y la esposa o el esposo, así es, en el caso de Emily, todos ya agarrados. Y es el síndrome entonces del que no se consagra, del que no intima con Dios. Hoy vamos para la iglesia, ¡guau! No, hoy no me dan ganas, ¡guau! Y la familia ya no sabe ni qué hacer. Y tienen todos los cuellos doblados. Dicen, pero anoche bendijo yo, hijo del demonio. Ok. Esto sucede cuando hay poca, así como en el estándar, cuando hay poca práctica. Así mismo pasa. Somos un poco desatinados, desobedientes, cuando no hay consagración. La primera decisión. Hoy vamos a hablar de 5 decisiones que tiene que tomar el líder. Y la primera decisión es defender su tiempo de consagración a cualquier precio. Estoy hablando defenderlo de tu trabajo, defenderlo aún de tu tiempo de recreación, defenderlo, sí, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, defender tu tiempo con Dios, del trabajo, de las horas extras, defenderlo del que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, defender el tiempo de consagración de todo. Esto es algo vital que tiene que hacer, pero entonces, si decidimos defender ese tiempo de consagración, la segunda decisión tiene que ser conocer las intenciones y los tiempos de Dios para dejarse corregir. Esto es de suma importancia. En Hebreos 12, del 12 al 13 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí tenemos que tener bien en claro lo que es la oración y diferenciarlo de lo que es intercesión. Porque yo puedo pasar 4 horas pensando que estoy consagrándome a Dios, 4 horas en intercesión,
Y en realidad no permitir que ni por un segundo Dios me hable de algo que tengo que corregir en mí. Y pasaste entonces 4 horas intercediendo, no pasaste 4 horas consagrando según las instrucciones de Dios. Dios dice que el que entra allá, entra para que sus pies sean enderezados, para que no se salga de camino, para que sea sanado. Lo que está diciendo es, tienes que entrar con la intención, sabiendo ya conscientemente de que es normal. Todos tenemos algo que corregir. Yo no estoy parada aquí, ni se me ha dado la oportunidad porque no... No, es que sí entendí, de hecho, todo lo contrario. Porque puedo decir que sé que mañana Dios me va a decir, ven acá. Y puede usar a cualquiera para decir, ven acá. Vamos a dialogar. Hay algo que corregir. Y ya está la conciencia de que si no aprovecho el viaje ahora, que estamos en lo llano, más adelante eso me va a sacar del camino. Por eso es que para poder tomar la decisión número 1 correctamente, esa segunda decisión es crucial. Hay que conocer las intenciones y los tiempos de Dios para dejarme corregir, explícito y claro. Cuando ya tengo claro que a lo que voy no es a interceder por otros. Sí, Dios me puede llevar después de una sanidad, de una revelación, a mostrarme personas que necesitan lo mismo y a llevarme a declararlo, pero primero siempre va a pasar por mí. Siempre, siempre, siempre. Y acuérdate que todo esto es para no quedarnos a mitad del camino. Todo esto es para aprender a llevar un ritmo bueno hasta el final de la carrera. Esto lo podemos comparar. Yo me acordaba cuando escribía esto, a la vez que a mí me operaron el hombro. Para que esa operación tuviera lugar y esa corrección en mi hombro tuviera lugar, hubo un doctor cirujano certificado, espero yo, que me operó, me abrió, cortó, picó, jaló, cosió, volvió y cerró. Y amén, esa fue la operación. Pero para que esa operación, que yo no estaba calificada para hacer, se diera, yo tuve que sacar un tiempo, incluso planificar que la gente se hiciera cargo de las cosas que usualmente yo me hago cargo para entonces yo poder ir a hacer eso. Hacerme unos estudios, te hacen estudios del corazón, tienes que llevar lo del plan médico, tienes que incluso sentarte en la dichosa camilla en la que te van a operar, porque no te arrastran hasta allí. Tienes que inhalar la anestesia. Son procesos para tú saber dejarte tocar y abrir por otra persona, por un extraño. Es lo mismo con Dios. No hagan lo que yo hice. Cuando a mí me pusieron la anestesia, y esto es real, hermano, yo dije, ya verás que no me voy a dormir. 4 horas más tarde despierto y dije, te dije que no me iba a dormir. Y un tajo así de grande. Hay pasos que tenemos que dar para entrar a que nos haga la cirugía el Señor. Y lo importante de discernir los tiempos, miren esto, es porque si Dios me anuncia un tiempo de humillación, de corrección, de dirección, ya yo voy a estar preparándome en consagración para si algunos hermanos que son como yo, que a veces se les hace un poco difícil las cosas, pues ya uno se prepara en consagración para saber, Dios te puso sobre aviso, viene un tiempo de corrección. No te trinques para que no te duela. Centella. Te lo estoy avisando. Pero para algunos, a veces, mire, algo que Dios me decía, el que se quiere excusar, se va a excusar, tú le des la palabra o no se la des. Punto, eso es de ahí. Hay gente que tú le enseñas un versículo y te va a enseñar otro contrario. Y si no te dicen tú estás mal, te dice que la palabra está mal porque se contradice. Vamos a tomar esta situación para callar nuestras mentes un momento. Imagínate que tú estás en el carro con tu hijo o tu hija. Está lloviendo, es de noche. Tú lo envuelves en una capa y le dices, voy a abrir la puerta, y cuando abras la puerta, te envuelves bien, sales corriendo y no te mojes. Allá salió el muchachito corriendo hasta llegar a la puerta. Una vez entraste a la puerta, lo metiste al baño y le dijiste,
quítate todo, estate quieto y mójate bien para que te bañes. ¿No son esas dos instrucciones completamente distintas? ¿Estás tú loco por haber dado esas dos instrucciones? ¿No tienes dirección de Dios por haber dado esas dos instrucciones? Son dos tiempos diferentes. Jesús le dijo a sus discípulos en un momento dado, no lleven nada, arranquen. Y luego les dijo, vendan lo que tienen, cómprense capa, espada, tengan todo y váyanse equipados. ¿Por qué es importante discernir los tiempos? Es crucial, es debido a muerte. Porque yo he tenido frente a mí personas que han tomado decisiones desastrosas, que han destruido, que han dividido, y su único argumento ha sido, Dios me dijo en su palabra. Recordemos que la palabra es un espejo. Miren qué sensible. Si la palabra es un espejo, esa palabra va a reflejar todo lo que hay en mí. En mí hay cosas de Dios, pero también hay cosas de la carne. También hay semillas escondidas que Satanás plantó hace tiempo. Y el trabajo de la palabra es mostrarme lo que hay. Y a veces me va a mostrar lo que Dios tiene dentro de mí para que yo actúe, pero a veces me va a mostrar lo que la carne me está pidiendo. Y si todavía en mí queda un deseo de ser seducido, de que mi oído sea seducido, y yo quiero hacer algo, y de casualidad encontré un versículo que me apoya, fui y lo hice. Pero ¿cuál era el tiempo? La intención de Dios. Tú me puedes decir, Dios me habló en su palabra, pero llegó el tiempo de madurez espiritual en la que Dios dice, escuchaste que te fue dicho, no lo razones, borra eso de tu cabeza. Porque Dios dice, probad los espíritus. Porque se dijo, no los razones, y fue la herramienta usada para que las personas no pensaran, no probaran el espíritu y tomaran decisiones de destrucción. Dios te dice, eso se quita, eso es quitado, porque el que va a usar esto que se está diciendo hoy para excusarse, va a usar cualquier cosa para excusarse. Pero Dios no lo va a dejar de decir por amor a aquellos que están buscando de verdad servirle. El que se va a excusar, se va a excusar. El que se va a tirar la toalla, se va a tirar la toalla, se lo digas o no se lo digas. Pero Dios le está hablando a aquellos que sí tienen el corazón y van a ir a todas. Así que más vale que uno tenga cuidado de lo que uno dice, porque en realidad lo van a pesar para hacerlo. Ese es el liderazgo del último tiempo. Probad los espíritus. ¿Cómo yo pruebo un espíritu? Mira, podemos ir a Mateo 4:11. Esto es cuando Jesús estaba en el desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cuándo vino el tentador? Cuando tuvo hambre, o sea, cuando la carne le estaba pidiendo satisface un deseo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo importante ahí. Había un versículo que satisfacía las necesidades de la carne de Jesús. Y si Jesús no se detiene y no conoce los tiempos, y si él no sabe que la intención de Dios era llevarlo al desierto, no para probar que él era el Hijo de Dios, para humillarse, para pasarla como nosotros las íbamos a pasar, para que se pudiera escribir que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Como él conocía ese tiempo, él supo que aunque fuera a través de la palabra que le estaban hablando, contradecía el tiempo y la intención de Dios para ese momento. Entonces supo que no era Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando vienen con una palabra, con un versículo, y no conozco el tiempo en el que Dios me está llevando y da la casualidad que ese versículo satisface mi necesidad carnal? Hubiera dicho, amén, así es. Y hubiera convertido las piedras en pan.
y no se hubiera podido escribir lo que se escribió. El versículo que ha dado paz a tantas millones y millones de personas. Más adelante dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros tenemos que aprendernos estas 3 respuestas de memoria. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo más importante, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En esto último, gira todo el mensaje de esta noche. Cuando Dios entró al desierto, por eso es que prestamos mucha atención a las trompetas de la casa, a lo que Dios está hablando, porque anuncian un tiempo, a la adoración. Y entonces te dice, prepárate porque van a venir muchas cosas que te van a tratar de sacar de ahí. Si Dios está anunciando tiempo de humillación, tiempo de corrección, ya tenemos que irnos preparando porque nos vamos a escuchar muchos otros argumentos en contra de eso. Pero entonces tenemos que estar enfilados a hacer lo mismo que Jesús hizo, porque de mí se escribió algo y este terreno es necesario que lo pase para que se pueda cumplir aquello. Así como de Jesús fue escrito. Y él sabía que era necesario, que aunque le estaban hablando por la palabra, porque mira esto, Satanás no le va a decir una mentira a un hijo de Dios consagrado, porque no lo va a engañar. Él le va a hablar por la palabra. Ahora, el trabajo es, Señor, esta palabra, ¿cuál es el fruto de esta palabra? Yo no estoy diciendo que vamos a contradecir o que no vamos a recibir. Cuando alguien te da una palabra, y esto es otra cosa que Dios me decía, hay una cosa que tenemos que aprender, y es a no decir amén antes de que la persona termine de hablar. Muchos errores se han cometido por personas impulsivas, hijos de Dios, emocionados, que dicen amén, la persona no ha terminado de hablar, y en realidad era una maldición lo que estaban lanzando. Hay que tener cuidado con las advertencias que se postean en Facebook, las profecías. Miren que yo no estoy diciendo que Dios no va a hablar, que Dios no va a advertir. Claro que sí. Lo que estoy diciendo es que ante cada profecía uno se detiene y dice, Señor, ¿de dónde viene? Viene de ti y es una advertencia y tengo que salir corriendo a humillarme aún más. La palabra viene de ti, pero la persona lo está diciendo con coraje o sencillamente es una maldición que está esperando que algún hijo de Dios diga amén. Sin preguntar, sin probar el espíritu. Y eso es bien, bien, bien importante. En Hebreos 12, 2 al 3, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí hay algo que nos vamos a enfatizar en el gozo. Como antes, Jesús en el desierto dice, porque a veces dan la espada, a veces damos los versículos a mitad, damos la espada con un solo filo. Mucha gente dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es una espada de un solo filo. Porque en realidad el versículo lo que dice es, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo no me someto a Dios y me pongo a resistir al diablo,
Él no va a huir, voy a huir yo y me va a derrotar. Porque lo que hace que el diablo huya no es que yo le resista, es que yo me someta a Dios. Así que si yo doy esa espada con un solo filo, voy a salir corriendo como los discípulos aquellos que faltó, que nos dejaron en nu y no tienen una pela. No queremos estar en esa posición. En realidad es eso. Lo que hace que Satanás huya es cuando te sometes a Dios. Así que por lo menos eso es algo hermoso que podemos aprender, porque entonces ya no vamos a perder ni tiempos ni energías resistiendo al diablo sin estar siendo proactivos en someternos a Dios. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender, y esto es lo más brutal que se va a decir esta noche, Jesucristo, déjame pararme, Él no llegó a la cruz por dominio propio, ni por fuerza de voluntad. Él llegó a la cruz por el gozo puesto delante de Él. Cuando yo intento llegar a la cruz por mi fuerza, por mi dominio propio, por mi voluntad, porque yo lo voy a hacer, termino cogiendo todo eso, obedeciendo con coraje y vistiéndome de religiosidad. Y está muy lejos de lo que hizo Jesús. Que si Él tuvo que ser socorrido con gozo, ¿cuánto más tú y yo? Oh, hay chicos de pelos en pecho aquí. Hay una cosa que tenemos que entender: por qué Él pudo tener la fuerza. ¿Por qué pudo tener la fuerza para llegar a la cruz? Por el gozo. Y algo que les quería explicar es que aprendamos. Yo iba a hacer una dinámica, pero no lo voy a hacer porque está muy fuerte. Sí. Tenemos que saber la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Yo iba a poner a David Acevedo aquí para que alguien lo asustara. Pero temo las lenguas angélicas que salgan por su boca. Y temo por el que lo asuste detrás. Pero vamos a poner que David está aquí y viene Raquel, arriesgada, se para detrás de David y le da el susto de su vida. Vamos a poner que David ha venido sometiéndose al Señor de victoria en victoria, humillándose, conociendo a Dios como nunca antes en su vida, descansando, confiando en Él. Pero en ese momento que su media mitad lo asustó, David tuvo una emoción de susto, de miedo. A mí me pasaba hasta de coraje. Una vez yo me acuerdo que se fue la luz, yo era pequeña, se fue la luz en casa y mi hermano salió corriendo de un lado, yo salí corriendo del otro, oscura, mocos y sangre en el medio del pasillo. Nada más voy a decir. Aquello fue desastroso, ¿te acuerdas? No sabía, yo me hacía así. Yo no sé si fue que llegó la luz y pude ver que no era sangre nada, eran mocos. Pero yo bien valiente, digo, estoy herida. Pues la cuestión es, una mocorragia. La cuestión es que la emoción es algo, y mira que Dios nos habla de ambas cosas. La emoción es algo que se provoca por estímulos externos y es bien superficial. No porque yo tenga un susto ahora quiere decir que yo vivo mi vida bajo miedo. La emoción es algo que responde a algo momentáneo. La emoción es indispensable para lo que llaman el efecto de salir corriendo, que es que cuando la persona siente peligro, eso lo traemos ya en la genética. Es como la garantía que Dios puso de que, mira, esta criatura no va a morir en las manos del león, por lo menos no la primera vez. Tienes esa sensación de alerta, suelta adrenalina, sales corriendo. ¿Cómo es que dicen? Aquí murió un valiente o aquí corrió un cobarde. ¿Cómo fue? Así fue. Pues eso es una emoción. Pero ahora, de la otra manera, vamos a poner que esta persona lleva un año en depresión. Una depresión profunda. Y por una hora se va a un club de comediantes y se está riendo por una hora, pero sale y vuelve otra vez a ese estado de depresión. Esa persona tuvo una emoción de gozo y alegría, pero su sentimiento, lo que dirige su vida, las decisiones están basadas sobre una depresión, una tristeza. Esa es la diferencia entre sentimiento y emoción. La emoción yo la recojo de que me asustaron aquí, tuve la emoción, hablé en lenguas, hice lo que hice, hasta ahí quedó.
Yo no tomo decisiones ahora basadas en eso que me pasó. Ahora, cuando yo tomo la situación, mi mente la procesa, la codifica, le da significado, le da importancia, decide que de ahora en adelante la va a tomar en consideración para tomar decisiones, la guarda en el inconsciente y empieza a operar desde ahí, eso es un sentimiento. Por eso cuando dice en la palabra, en el mundo tendréis aflicción, la aflicción, una emoción de dolor, de angustia. En el mundo tendréis la aflicción, la emoción. Pero ¿qué te dice? No temas. ¿Qué hace? De esa aflicción, de ese dolor, no la conviertas en un sentimiento sobre el cual tú tomes decisiones porque yo vencí al mundo. Las vas a tener. Las vas a tener de las parapelos, de las fuertes, de las que te tiras al piso, de las que crees que de ahí, de esa noche, tú no pasas. Las vas a tener. Y todo el que está viendo las noticias puede entender a qué nivel de emoción yo estoy hablando. Las vamos a tener. Uno de los ejemplos de emociones fuertes está en Lucas 22:39. En el Getsemaní. Esto está poderoso. En el versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos. Como solía, o sea, había un hábito de consagración, que es lo que estamos aprendiendo hoy, de un buen líder, pelea su consagración, y sus discípulos también le siguieron. El que es líder siempre va a ser seguido por alguien. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, obraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Miren lo primero que podemos ver aquí. Obviamente él estaba luchando con una emoción de angustia. O sea, ¿a quién aquí, por más dolor que haya tenido, se le han reventado los capilares? Era una depresión, era angustia. Y mira lo importante, que no es solamente resistir al diablo, sino es someteos a Dios. Cuando Él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, Él se está sometiendo a Dios y resistiendo el embate desastroso del peso de la muerte sobre toda la eternidad, esperando a que Satanás huya. ¿Qué es lo que sucede? Él conocía, otra vez, importante, los tiempos. Miren esto. Tenemos que diferenciar lo que es el propósito de Dios de las intenciones de Dios. Tal vez Dios te dice que su propósito contigo es darte un ministerio de adoración. Pero te corresponde a ti preguntar sus intenciones y conocer sus tiempos. ¿Por qué? Porque puede que entonces tú te esfuerces mucho, porque mira esto, las emociones son energía. Cuando Dios dice que Jesús llegó a la cruz por el gozo puesto, es porque el gozo en realidad genera energía. Pero también la rabia y el coraje generan energía. Así que no siempre que tengo a alguien, dale, vamos a predicar, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a hacer. Es que precisamente está en el gozo del Señor. Puede estar en coraje y en rabia. Y eso hay que discernirlo. Eso es muy importante. Por eso es que el proceso no se puede estorbar. Jesús conocía muy bien que el propósito de Dios era este. Que la sangre del único Cordero libre de pecado fuera derramada para salvación. Ese es el propósito. Ahora, ¿por qué si en el Getsemaní ya se estaba derramando la sangre de Jesús, Dios tuvo que detener ese proceso?
Porque la intención de Dios era que esa sangre se derramara por amor, no por miedo. Dios tuvo que detener ese sangrado. Porque si Jesucristo se desangraba por miedo, no había salvación. Jesucristo se tenía que levantar de ahí en victoria, con un gozo frente a Él para mostrarnos el camino y morir, y en agonía morir por amor. Ahora pregunto, la obediencia, tu obediencia, mi obediencia, por miedo, ¿es obediencia? La obediencia, porque ya no me queda otra y ya me metí en esto y es muy tarde salirme. ¿Es obediencia? ¿Está haciendo el efecto? Ese tipo de obediencia es lo que hace que para mí sea un peso y pecado obedecer a Dios. Pecado porque la palabra dice muchas veces que lo hagamos con gratitud, con acción de gracias, con gozo, con paz. Pero está bien porque muchas veces se nos dice, pero no se nos explica, o no lo entendemos. Yo por lo menos, a mí Dios me manda a explicar muchas cosas porque me dice, como tú no entiendes muchas cosas, pues te las voy a tener que revelar, eso tú explícalas. Vamos a dejarlo ahí. Sí, canción del Quedau. Mira. Cuando Dios te dice, esto va para largo, allá, pastores, adoradores, esto va para largo, intercesores, ministros, líderes, Dios te dice, esto va para largo. Es que hay algunas obediencias que estamos haciendo a pulmón y a mollero. Y más adelante, se nos va a calentar el músculo y no nos va a dar para obedecer. Y da la casualidad que va a ser en el momento crucial. Por eso de antemano, Dios está diciendo, los líderes que quiere para este tiempo, tienen que pelear. La pelea no es para llegar a la cruz. Esto es algo que hoy vamos a salir de aquí con 50 libras de menos de los hombros. La pelea, por lo que Dios te dice que pelees, no es para llegar a la cruz. Ni a Jesús le dijo que peleara para llegar a la cruz. Tu pelea es para entrar en consagración y no salir de ahí hasta que Dios ponga un gozo frente a ti que te haga levantarte y salir corriendo con acción de gracias a la cruz. Ahí está la pelea. Y entonces es ahí que Él no va a cambiar el terreno. Va a ser derramado de ti el aceite que tenga que ser derramado. Pero esta vez va a ser por amor. Y va a tener el efecto. Y la consecuencia que es ser coherederos con Cristo. Una de las cosas que podemos ver de la emoción. Yo no sé a quiénes le han pasado que ha estado bien nervioso. A mí una de las peores cosas que me puede pasar es estar bien nerviosa. Me pongo antipática, me quedo callada. Que nadie me hable, no sé qué decir. Pero hubo alguien que me dijo una vez, eso es energía, limpia la casa. No fue Arnaldo. Silencio. Pero eso fue hace tiempo, yo no estaba casada. Y yo dije, me acordé de eso. Mi gente, limpié la casa como nunca en mi vida. Y a las millas. Y realmente entendí, mira, sí, esa emoción de nerviosismo y ansiedad en realidad es energía de hecho. El hacer ejercicio, una de las razones por la cual te mantienes saludable es porque tú creas energía todo el día, ya sea del nerviosismo, del estrés, de lo que sea. Y a través del ejercicio, en lugar de esa energía, esos son neurotransmisores, eso se va acumulando en distintas áreas del cuerpo. Y la acumulación de esos químicos trae cáncer, trae enfermedades, trae gastritis. El tú hacer ejercicio lo que haces es una vía para que el cuerpo
expulse esos químicos, porque estás liberando la presión, liberando la energía. El que sabe de mecánica aquí, básicamente el cuerpo es igual, es lo mismo. Y ese es uno de los efectos por lo cual el ejercicio mantiene el cuerpo saludable. Es una vía de escape para toda esa energía que si se queda concentrada, desemboca en un montón de cosas. Pero aquí está escrito en la palabra, dice, que por el gozo Jesús fue ministrado, recibió, eso fue lo que vinieron a hacer los ángeles, cuando dicen que los ángeles bajaron a ministrarle, los ángeles bajaron a decirle todo lo que está pasando hoy. Dice, cuando tú te levantes, tú llegues a esa cruz, va a haber salvación, va a haber eternidad. Los que se perdían ya no se van a perder. Vinieron a poner el gozo, lo dice su palabra, mi gente, por el gozo puesto frente a Él. Por el gozo puesto frente a Él, no por el mollero. Pero miren aquí la contradicción. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hay emociones que son la antítesis de estas otras emociones que nos dan fuerza. Y esto es biología 101. Hay emociones como la depresión. Hay emociones como la tristeza que vienen a cortar en el cerebro toda activación de adrenalina, toda activación de un neurotransmisor que lo que va a hacer es darte la fuerza para ejecutar un acto. La palabra de Dios viene para activar el gozo de Dios en ti. ¿Por qué? Porque es la fuerza de Dios que Él te da para tú hacer y ejecutar en acción de gracias lo que Él te está diciendo. Estas navajas emocionales suicidas, una de las mayores se llama terquedad. Y el problema con la terquedad, a diferencia de la depresión, es que la terquedad se alimenta de la rebeldía, lo cual da, aprendimos que energía. La rebeldía y el coraje y la rabia son emociones que son negativas, son destructivas, pero ellas funcionan con energía, ellas dan energía. O sea, la palabra creo que en Proverbios es que dice que no hay nada peor que un bruto animado, algo así. Sí, lean Proverbios en la versión Palabra de Dios para hoy. Es bien cómico. Pues lo que pasa es que en lugar de tú sentarte sentadito, consagrándote en tus jugos, comienzas a actuar y a hacer muchas cosas, que cuando el Espíritu Santo viene y prueba todas esas cosas, lo que hay es destrucción. Ese es el gran problema de la terquedad, que es una de las cosas de las que Dios, miren, todos, miren, yo, el apóstol, la apóstol, si vamos uno por uno, todos. Aquí la bendición está en que somos libres de entrar a la presencia de Dios y decir, quítame la terquedad de donde no la veo. Quítala de donde no la veo. No es para luchar contra eso, no es para uno mismo hacer lo que Dios no hace. Dios no te dice, desechado de mi reino porque tienes terquedad. Yo te elegí ya, ven, vamos a quitarte lo que tienes. Vamos a quitarte lo que te estorba. Eso es todo. La unción está ahí. Los sueños de Dios están ahí. No, hay personas que hay que sacar la mentalidad de perfección que había, de que hasta que no cumpla requisito A, requisito B, requisito C, y ahora tengo miedo de que sé que no cumplo con el otro requisito, o mejor lo escondo porque no quiero ser descalificada. Esa mentalidad se tiene que ir. Porque de hecho Dios va a entregar los altares a aquellos que digan, yo no cumplo con todos los requisitos. Con lo que sí cumplo es con la consagración de no esconderle nada a mi Dios. Y de ser un líder que lo único que enseña es consagración. Eso es todo. Presiones fuera. Por eso la tercera cosa que tiene que decidir el líder del último tiempo, el que tiene por su meta principal la obediencia, es defender el gozo puesto frente a él a toda costa. Ya tenemos el primero, que es defender la consagración, el tiempo de consagración.
El segundo que es conocer las intenciones y los tiempos de Dios. Y el tercero que es defender el gozo. Cuando tú entras en consagración, entendiendo que la intención es que Dios te hable de aquello que hay que arreglar en ti. Y que probablemente Dios va a usar a tus hermanos alrededor también para señalarte cosas que tú no puedes ver. Ya tú estás entrando con la actitud correcta. Una vez tú haces eso, igual que Jesús, Dios va a enviar ángeles con un mensaje. Algo que tú jamás habías escuchado, algo con lo que tú no contabas. A mí me pasó recientemente. Antes de anoche tuve una conversación con Dios y le dije, Señor, yo siento que yo no puedo con esto y no sé por qué. Y la respuesta no me la dio a mí, se la dio a la apóstol. Y la apóstol me trajo la corrección a mí. Y ya yo estaba por esa oración en sobreaviso, porque yo estaba esperando una respuesta. ¿Entendemos entonces cómo funciona? La cuarta decisión, sumamente importante. He dicho esto de todas. El líder decide no ignorar las maquinaciones del enemigo. En Hebreos 12, del 14 al 17, y aquí la gran razón por la cual tenemos que tomar los tiempos de Dios y no se pueden dejar para más tarde. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay algo que yo quiero aquí decir a favor del pobre Saúl. Cuando usted va a la palabra, usted no ve, bendito, usted no ve este hombre prepotente que, hazme comida y llévate la primogenitura. Dice que él venía de todo un día de trabajo, de esfuerzo. Viene de ser Marta. De todo un día de afanes. Y decía que se estaba muriendo de hambre. De verdad, yo lo leía y me dio pena. Esta criatura lo que venía era de un día grave. Y tenía tanta hambre que desfallecía. Y le dijo, hazme de comer. Aquel le salió delante, dame la primogenitura. Tengo hambre. Hazme de comer. Él no sabía. Su debilidad era tanta, que sin saberlo en el momento exacto, regaló, porque eso no se puede llamar ni que vendió. Regaló lo más importante que tenía. Precaución. El yo no pelear por ese tiempo de consagración me expone a debilidad espiritual extrema. Y en el momento, Satanás, ¿quiénes juegan aquí baloncesto? ¿Tú levantaste la mano, Nelson? No. No sería justo que Nelson jugara baloncesto. ¿Ustedes saben lo que es un galdeo ilegal? Sí, porque yo no te voy a decir que Satanás te galdea. Normal. Satanás te galdea ilegal. Ahí hay definitivamente contacto. Satanás está esperando. ¿Y sabes qué va a hacer? Él no te va a impedir ministerios. Él no va a impedir reuniones. Él no va a impedir que te emociones por la cucaracha que pasó al frente y que hagas planes de evangelizarla. Él no te va a impedir nada, al contrario. Te va a decir, haz esto y aquello, porque también no lo haces. ¿Y por qué no te metes en el otro equipo de lo otro? Y la tarea es mantenerte tan ocupado que tú no puedas defender tu tiempo de consagración. Y cuando tú menos te lo esperas, en tu peor debilidad, te ofrece una sopa de lentejas a cambio de aquello por lo cual Él estaba bajo tus pies. Y el gran riesgo es que lo hacemos si no hemos aprendido a defender aquello que nos mantiene fuertes. Hay algo bien curioso, porque Dios le está hablando a líderes.
Y es que tenemos que aprender a separar. Cuando Dios a Pedro primero le dijo, Pedro, ¿me amas? Y cuando tú buscas en el original los diferentes me amas, básicamente lo que recoge es esto. Me amas para discernir cuando estás siendo tibio y encenderte de pasión y amarme y buscar eso y amarme. Me amas cuando estás encendido en pasión y en celo por mí. Sí, Señor, yo te amo. Ahora, el otro me amas. Me amas cuando no sientes nada, estás a punto de una depresión, pero tomaste una decisión por encima de tus emociones y tus sentimientos de seguirme, de obedecerme. ¿Me amas? Cuando Pedro le dice sí me amas, lo que Pedro está teniendo una conversación, una consagración con Jesucristo. Jesucristo lo que está diciendo es sí, he visto que con emociones, sin emociones, me has amado. Ahora, solo por eso, por haber ya pasado por eso, apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. He aquí una clave del líder que Dios está buscando. Tiene que saber discernir entre los que son corderos y los que son ovejas. En el original dice que la oveja es un seguidor. Dice oveja, oveja. No muy profundo. Pero entonces cuando te dice cordero, ya está brutal, porque te dice que es el macho de las bestias, pero que por su cualidad de aguantar y resistir más peso que los demás. Porque tiene fuerza para arrastrar lo que otros no tienen fuerza para arrastrar. Nosotros fuimos salvos por la muerte de una oveja o un cordero. Dios dice que número uno, para que alguien sea considerado por él como líder, tiene que dejar de ser oveja y ser cordero. Cordero es cargar más peso del que están cargando los demás alrededor tuyo. Cordero es que cuando la cosa se pone injusta, tú vas al lugar de consagración y como el cordero inmolado vas y miras lo mismo, pides al Señor que ponga el gozo frente a ti y vas y haces aquello. Permites que otro te lleve al lugar donde tú no quieres ir. Es como, hay una cosa que está bien curiosa. El agua, a los 99 grados, el agua no hierve. El agua está caliente como centella, pero no hierve. Ahora, eso significa que las bacterias que están en esa agua están vivas. 1 grado más que se suba a esa agua, 100 grados hace que esa agua hierva y las bacterias mueren. La diferencia entre una oveja y un cordero es la pasión. El que se apasiona está dispuesto a hacer lo que sea por subir la temperatura 1 grado más. 1. ¿Qué es lo que me cuesta, Señor? ¿Qué es lo que me quieres quitar? Diache, me voy a ver mal. 1 grado de pasión es lo que toma. Olvídate de lo que tienes izquierda y a derecha. Los tiempos en los que estamos requieren que tú estés hirviendo. Requieren que tú seas zarza ardiente para los Moisés que están allá afuera. Que digan, ¿y cómo es que se quema pero no se consume? Que en lugar de oscuridad haya un rostro encendido. 1 grado. ¿Qué es 1 grado? Una decisión. Hoy, una decisión. Mañana. 1 grado. El agua caliente a 99 grados tiene sus bacterias completamente vivas. Y te puede quemar, te puede hacer daño. Pero a 100 grados las bacterias mueren. Cuando tú estás en ese lugar, decidido conscientemente a subir tu nivel de pasión, de consagración para ser santificado, como en la zarza ardiente, se van a quemar las bacterias, pero lo que va a quedar es un reino inconmovible. Y entonces lo que la gente ve dice, pero ¿y cómo es que está pasando por esa situación y no se destruye? ¿Cómo es que está ardiendo? Lo mismo que dijo Moisés. ¿Cómo es que esto está ardiendo y no se consume?
no ignorar las maquinaciones del enemigo. En Hebreos 12, 26 al 29, y ya esta es la última decisión, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La quinta decisión del líder es que decide que su prioridad será construir una obra inconmovible en los demás. El líder de hoy en día, el líder del último tiempo, tiene que tomar la decisión que no importando la razón por la cual él sea seguido, él solo va a enseñar una cosa, y es consagración. Hace poco, tengo la casualidad que se me acercan 3 personas diferentes, y uno quería que le enseñara una cosa, otro quería que le enseñara de música, otro, 3 razones diferentes. Sin embargo, cuando voy donde Dios me dice: son 3 vehículos diferentes, pero vas a enseñar lo mismo. A todos les vas a enseñar a consagrarse. Una persona se me acercó. Esto es vital para el tiempo. No estamos viviendo en los tiempos. Tenemos que quitar de nuestra mente lo que ya pasó, porque lo que viene es completamente diferente. Una persona se me acercó y me dijo: no sabía que eras editora, estoy escribiendo un libro y quisiera que fueras mi editora. Y dije: ok, ya Dios me había dicho mi instrucción. Y dije: ok, pues necesito que sepas que mucho antes de corregirte la gramática, la sintaxis y todo eso, yo voy a orar por lo que tú estás escribiendo y le voy a pedir al Señor que me revele si hay espíritus de dolor en esto que tú has escrito. Si todavía hay áreas que no están sanadas. Porque si es así, este libro tiene que ser editado desde tu corazón. La persona se quedó mirándome así. Y dije: sí. Porque miren, y voy a dar el ejemplo. Ustedes, ¿quiénes han visto aquí la película? No sé si esto haya que editarlo. Poema de Salvación, creo que es que se llama. ¿Quiénes la han visto? Pues esa película para mí es una tristeza. ¿Por qué? Porque es tremendo testimonio. Pero está muy mal contado. Está contado de una manera que desata unos espíritus al inconsciente muy difíciles de sacar. Espíritus de rebelión contra la madre. Y es una pena porque dije: Señor, si este testimonio es real, es poderoso, pero está tan mal contado que la herramienta para llevar la libertad lo que hace es llevar cautivos las mentes. Yo vi esa película y por semanas estuve luchando con una canción de odio hacia las madres. Y el 90% de la película es manifestando el demonio de odio hacia las madres. Y a lo último solo una canción de redención. ¿Adivina con qué se come eso? Entró a la mente un espíritu, lo tomó el inconsciente. ¿Y dónde estaba la persona que se supone que editara esa película? ¿Dónde estaba el líder como zarza consagrado? Porque una de las características que tiene este líder de hoy, del último tiempo, es que nos estamos preparando para hacer zarzas ardientes en cualquier circunstancia. Es que el celo del líder del último tiempo es no enseñar a cantar o no enseñar. Eso es el vehículo. Es como ver el propósito de Dios, la intención de Dios. Siempre la intención de Dios va por encima. Si yo hacer una cosa, el fruto que me va a dar es división y contienda, yo me tengo que detener. Aunque me hayan dicho: así te dice el Señor. Yo tengo que saber discernir lo que estoy a punto de hacer.
Yo tengo que estar segura de la dirección del Espíritu Santo. En este tiempo, lo que se va a construir, lo que vamos a construir, y me da gracia porque Eli está aquí, y yo sé que Dios le ha puesto unas cosas poderosas, y siempre lo que digo es, ¿ya te retiraste con el Señor? Poderoso, está lindo, pero ¿ya te retiraste con el Señor? Porque Dios me exige como líder entonces que vaya a la par su consagración. No te atrevas a poner herramientas, porque ya eso se ha hecho. Mucho título en la iglesia, mucho adiestramiento. Mira, la iglesia religiosa se escondió pensando que Dios ya venía y se ocultó de un mundo y comenzó hasta a odiar el mundo. Y entonces de momento se vio que lo que tenía en el cuello no era un collar, que era un cepo. Y que lo que tenía en las manos no eran brazaletes, eran cadenas. Entonces se indignó, se levantó, ves como también la emoción del coraje y de la rabia, y dijo, sí, pues yo me quedé atrás, pues ahora voy a meter a los altares adiestramientos, títulos, ciencias, y entonces se fue por el otro risco. Ahora los altares lo que están haciendo es llevando mucho adiestramiento y casi no se habla la palabra de Dios. Y entonces con todo esto, lo que está ocurriendo es que el Valle de los Huesos Secos se está convirtiendo en una fosa común para todo aquello que por desgracia cometió el error de ir a buscar a Dios a una iglesia. Y ahí entras tú. El plan, el último plan, la última estrategia de Dios para el último tiempo. Dios me dijo que hiciera esta pregunta. Es fuerte, pero hay que hacerla. Todos, de momento podemos estar hablando de la Junta de Control Fiscal y esos hijos pródigos que van a venir a hacer aquí. Y la palabra dice que no temamos a ellos, que temamos a aquel que tiene el poder de la muerte en sus manos, de tocar el espíritu y decidir. Dios dice, esto que estoy por decir no es una profecía, no es Dios me dijo esto es lo que va a pasar. No, esto es sencillamente dos preguntas hipotéticas, como para analizarnos dónde estamos parados. Y si Dios decidiera que va a seguir guardando a Puerto Rico y que no solamente va a seguir guardando a Puerto Rico, que lo va a prosperar de manera increíble en este último tiempo de tribulación y que va a prosperar las iglesias y que va a poner muchos recursos y el dinero va a fluir. ¿Estás preparado para ser el que se levante a contradecir el materialismo en las iglesias? ¿Estás preparado para ir y no doblarte cuando todo el mundo se está doblando ante el Dios Mamón, sabiendo que eso va a provocar algo? Ahora, eso como que ya lo hemos visto. Todo el que ha visto las noticias sabe que lo que voy a preguntar ahora no está lejos de la realidad. Solo que sencillamente la misericordia de Dios con nosotros ha sido poderosa y sobrenatural. Dios nos pregunta, ¿y si por el contrario Él permitiera que la mano de destrucción llegara, como ha llegado a izquierda y a derecha, en lugares donde sí hay hombres y mujeres de Dios? Y si Él lo permitiera, y por eso está pidiendo un liderazgo sobrenatural. Y si de casualidad tu familia vive en Carolina y un día a ti te tocó irte a Ponce. Y mientras tú estabas en Ponce, ocurrió un desastre. Y quedas completamente incomunicado de tu familia. Incomunicado, no hay celular, no hay manera de saber si están vivos. No puedes llamar a tu esposo, a tu esposa, no puedes saber si tus hijos están vivos. No puedes saber si tus papás están vivos. No puedes comunicarte ni con los apóstoles. Y tú estás por allá y te enteras que no hay manera de cruzar acá, al otro lado.
¿serás capaz de levantarte allá como zarza ardiente para aquellos que te rodean en medio de un desastre? ¿Seremos capaces de escuchar los gritos, mi gente, como lo están viviendo los países de izquierda y de derecha? ¿Seremos capaces de entrar a ese lugar de consagración y arrancar la angustia de no saber si mi esposo está vivo, de no saber si mis hijos están vivos, de no saber qué pasa aquí, por qué Dios me dejó acá incomunicado? O sea, la Biblia está llena de gente a la que Dios le hizo eso y nosotros lo vemos tan lejos. ¿Seré capaz de levantarme de esa angustia y ser luz de salvación? ¿Seré capaz de enterarme de las peores noticias si confirmamos que el área donde vive tu familia no hay sobrevivientes? ¿De qué estoy hecho cuando Él dice que aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles? ¿Qué va a quedar en mí de pie si algo así ocurre? Son preguntas fuertes. Por eso es que las hago con el compromiso de cuando Dios me las hizo a mí, lo que sentí fue el compromiso de Señor, no es un juego. Señor, no es un juego. Si tú me dices que este es tiempo de corrección y que de mí vas a sacar la terquedad que queda, que está amarrada, ¿sabes a qué? A miedos, punto. No te tires, ¿sabes? La única diferencia entre Pedro y Judas fue que uno de ellos aceptó que era humano, que cometía errores y volvió. El otro dijo, desechado soy, jamás, no puedo con esto, y se mató. Los dos negaron a Jesús. Los dos tenían la misma lepra por dentro. Los dos. Sin embargo, uno fue el pilar de la iglesia y el otro sencillamente pasó a la historia como hijo de Satanás. A veces nosotros mismos hacemos lo que está escondido en nosotros más grande de lo que realmente es. Y cuando Dios sencillamente lo que está pidiendo es, deshazte de tu orgullo, que es más grande que tu terquedad, y permítete ser corregido, ser dirigido. Si quieres que algo dentro de ti quede de pie, sí, mi decisión es la segunda. Y eso en mi caso me puso las cosas bastante derechas. Y le pedí perdón al Señor. Porque uno se enreda en los negocios del mundo y termina dejando de agradar a aquel que te llamó como militante. Porque las prioridades se cambian. Y esa pregunta y el ver las noticias, porque ya hubo un momento dado en que yo las iba a sacar de mi teléfono, pero sentí, ¿sabes qué? No las voy a sacar. Porque si me están haciendo realmente, o sea, no me están llevando a angustia y a miedo. A mí, en mi caso, si a ti te llevan a otra cosa, quítalas. Pero en mi caso, lo que decía era, tengo coraje y lo único que me cuesta es sencillamente pedir perdón y buscar otro lado en mi matrimonio. Pues a mí me ayuda eso. Agárrate de todo lo que te ayuda. ¿Sabes qué? Hacer el que ceda a favor de Dios. Si no te ayuda, sácalo, sácalo, sácalo. Si lo que te está llevando es a miedo, a preocupaciones, sácalo. Si diste un golpe y lo que recibiste para atrás fueron 50 cosas, concéntrate en el golpe, en el gozo del golpe que diste. Porque aquí vimos a Maggie. Como dijo el apóstol, yo no lo había visto así, apóstol. Qué brutal. Que no fue que Satanás le rompió la mano, fue que ella le dio un golpe tan duro a Satanás que se rompió la mano. Y eso mismo fue lo que vi de Milly. Porque el mismo día tú estabas allí sentada,
Te paraste, pusiste tu mano sobre el vientre del apóstol y lanzaste una declaración que rompió los aires. Y esa mili tiene que volver otra vez. Tiene que volver. Es necesario que tú nos abras ese camino. Cogiste un golpe porque diste uno muy fuerte, pero es necesario que vuelvas otra vez a ese mismo estado. A que dejes todo en el campo. Busca, pelea tu área de consagración hasta que Él te diga, hasta que Él ponga frente a ti el gozo y arranca la cruz. Esas cosas que sucedieron ese día, nosotros las estamos mirando. Nosotros las estamos mirando y decimos, llenan de energía a uno. O sea, me dije, yo se lo dije al apóstol, yo jamás había visto a Emilia así. Yo sentí que yo tenía entonces gente para recostarme y decir, no sé hacer esto. Necesito consejo. Necesito que me corrijas, porque soy nueva en matrimonio, soy nueva en esto, soy nueva en lo otro. Y yo respeto lo que Dios ha hecho contigo, porque ya se ve. Y son líderes, lo digo porque son líderes que de momento no se ven como líderes. Y no saben que los estamos mirando. Y cae una gran responsabilidad sobre ti, Mili. De no esconderte. De no esconderte. Diste un puño, el puño del noqueo y te retiraste. Sal. Estás respaldada por Dios. Estás respaldada por Dios. Y el día de la intercesión, cuando te paraste ahí a decirle algo a Joelis, no sé si después tengan que editar todo esto, estás respaldada por Dios. Yo no sé lo que tú dijiste, pero Dios me dijo, yo la respaldo. Le tocaste la carita y le dijiste algo. Sentiste el corazón. De una hija que Dios quiere hacer grandes cosas con ella. Y está buscando vientres que se atrevan a empujarla. Yo sé que en tu vientre Dios está metiendo muchos hijos que no necesariamente son biológicos. Y hoy los dejo con esto, con esa pregunta, pero sobre todo, mi gente, vamos a atrevernos a exigirnos unos a otros. Vamos a atrevernos, ya Eli sabe, porque yo la hago a cada rato. Yo le digo, ¿te metiste con Dios? ¿Oraste? Ya viene y se me sienta en el escritorio, allí en la silla de lado. Pero hay algo que yo respeto. Y es que el día que te dije, mira, Dios no quiere que yo use mis diagnósticos para taparme esto y lo otro, comenzaste a llorar allí en medio y dijiste, ¿cómo lo hago? Si yo no hago eso, mañana no me verás hacer nada más. Todos tenemos que poder hacer eso. Llorar frente a Dios y decir, ¿cómo lo hago? Así se inicia todo. Por eso es tan fácil decirte lo que Dios te quiere decir, porque no lo vas a resistir. Y Dios honra eso. Y eso es algo que yo aprendí cuando vi a Ivonne hablar aquí. Y como ella decía, como Dios la tuvo mirando, ¿cuántos fueron? 7 días, ¿cuántos? Hacia el piso. Yo me estaba escurriendo por la silla para abajo. Y yo tendré que pasar un mes mirando por el piso. ¿Qué me van a operar a mí? Son líderes que ya son líderes sin el título. Son líderes que están abriendo camino. Esa sinceridad, esa transparencia de venir a decir, hubo un error que cometí por una corrección que no tomé. Y muchos de nosotros escuchar eso nos evita errores. Como que ponte para tu camino. Yo sé que Dios nos está hablando. Y no es que le esté hablando a unos más que a otros. Dios nos está hablando a todos. Haz lo que sabes que Dios te pidió. Es tiempo de corrección. ¿Por qué? Como en el caso de una Tania.
Yo sé que vienen grandes tiempos para Tania con sus papás espirituales. Y te voy a decir por qué, Tania. Yo tuve que preguntarle a Raquel quién había hecho las libretas del día de la intercesión. Porque cuando las abrí, el golpe de presencia fue tanto que tuve que decirle al Señor quién hizo esto. Y tuve que preguntarle a Raquel, las libretas que se dieron. Tania, yo, no, pero las libretas, las Jimbo con cositas pegadas, ¿quién las hizo? Tania. Eso no se va a desperdiciar. Y hay un camino que vas a iniciar. Porque la presencia que yo sentí era demasiado fuerte. Demasiado. Yo creo que tú no sabes. Y vas a iniciar, ¿sabes qué? Como todos nosotros. Porque nos llegó el tiempo de pasar de 99 grados a 100. ¿Oíste, Gil? Eso ahí tiene que estar encendido en fuego. Y se hace defendiendo el tiempo de consagración. ¿Hasta cuándo? Algo que dijo el pastor invitado que me impactó. No te salgas de ahí como el profeta hasta que veas descender fuego del cielo y algo cambie en tu mente, que salgas de ahí y digas, soy otro, el gozo está frente a mí, ahora puedo hacer lo que cuando entré aquí dije que no iba a hacer. Eso es todo. Eso es todo. A veces eso va a tardar 10 minutos, a veces va a tardar 2 horas. A mí me ha pasado cuando es un área dura. Pero entonces aprendí a no volver a cometer el error. Lo estoy aprendiendo, no es que lo aprendí, lo estoy aprendiendo. De salirme de ahí antes de ver el fuego descender y tocar mi mente. Amén.